podrán ir en embargos por los meses de marzo, abril y mayo, y hasta 2 meses más si dura, pues, abril, mayo y junio incluso podría entrar. ¿Por qué? Porque el decreto siempre habla de, o la posibilidad del decreto siempre habla de lo que dure la emergencia más 2 meses más. Gracias, doctor Julián. El señor Holman Eduardo López está por ahí, él quiere hacer una pregunta. Señor Holman, bienvenido a la Resistencia TV. Doctor Julián, buenos días. Doctor Germán, todos los asistentes, buenos días. Listo. ¿Me escucha ahí, doctor Julián? Perfecto. Doctor Julián, en el evento de que uno haya intentado contactarse con la agencia inmobiliaria y no ha sido posible, pienso yo que pues por las restricciones que existen a nivel país, de pronto no están funcionando o laborando en su horario habitual. Pero por el contrario, he podido tomar contacto con el inquilino del inmueble. ¿Se puede llegar a un acuerdo con el inquilino ya que la inmobiliaria no contesta, o cuál sería el procedimiento a seguir? Por favor, me habilita el micrófono. Ya está habilitado. Bueno, perfecto. Bueno, perfecto. Vamos. Vamos. Doctor Julián. Bueno, entonces démosle paso al doctor Alfaro para que le conteste la pregunta. A ver, amigos, sí se puede, pero tocaría mirar el clausulado contractual que se firmó con la empresa inmobiliaria, teniendo en cuenta que ese contrato no lo firmó usted directamente. Usted dio en depósito su apartamento o su casa, y prevalece ese contrato en relación a sus intenciones con el arrendatario. Ahora, yo quiero volver a insistir que si bien hay unos derechos para las personas que tienen una casa o un apartamento arrendado, también debe prevalecer el derecho de los dueños de esa casa o apartamento, que tiene derechos fundamentales, como ya lo dije anteriormente. Gracias. Doctor Alfaro, entonces le entiendo lo siguiente. El dueño del apartamento, del bien inmueble, casa, apartamento, no tendría potestad en ese momento para hacer ninguna negociación con el inquilino, dado que el inquilino firmó directamente con la inmobiliaria y el propietario le dio pleno poder a la inmobiliaria para que hiciera lo que fuera pertinente con el inquilino y con su mueble. Exacto, Marco. Lo ideal sería que interviniera la empresa arrendataria para que hubiera pleno acuerdo entre los tres, es decir, la arrendataria, el dueño del predio, el dueño del apartamento y la persona que está disfrutando de un contrato de arrendamiento. Bueno, tenemos más invitados en la sala que quieren hacer preguntas. Tenemos a Alex. ¿Quién tiene la palabra? Alex. Bueno, Marcos, en este momento la palabra se la vamos a dar a Easy Tours, al señor Javier Amador, quien nos tiene una pregunta al aire en este momento. Entonces, señor Javier, bienvenido. Javier, ¿nos escuchamos? El doctor José Ángel Amador, bienvenido a nuestro programa de la Resistencia TV. Doctor José Ángel, usted es un experto en todo este tema de propiedad horizontal y quiere hacer su aporte. Continúe. Habilitémosle el audio al doctor José Ángel Amador. No nos escucha, en este momento, José Ángel, por favor, revisar el audio para participar. Listo, doctor José Ángel. No lo tenemos. Démosle paso, mientras tanto, mientras podemos organizar el audio con el doctor José Ángel, al doctor Germán Torres. Me gustaría mucho escuchar el pensamiento de una inmobiliaria, y veo que está metida Ana María y Gloria, que ellos trabajan y son gerentes propietarios de una inmobiliaria. Igualmente a Tatiana Santander, como abogada que asesora a varias inmobiliarias, también me gustaría escuchar qué opinan desde el punto de vista de las inmobiliarias. ¿Qué está pasando si las aseguradoras de las inmobiliarias, esas pólizas, se van a hacer efectivas o no se van a hacer efectivas? ¿En qué situación están ellos? Bueno, Tatiana Santander, bienvenida a la Resistencia TV. Habilite el audio, por favor, y continuamos con su apreciación. ¿Ya me escuchan? Sí, señora, fuerte y claro.
En el caso de las inmobiliarias, por lo menos en las que yo asesoro, sí se está llegando, pues teniendo en cuenta toda la situación del país que se está creando. Hay arrendatarios que se están acercando solicitando no que se les quite o el pago, sino que se están haciendo acuerdos con ellos frente a hacerles una reducción en porcentaje para el pago del canon de arrendamiento. Por lo menos tenemos más o menos como 8 casos en los que, pues, teniendo en cuenta voluntad de las partes en que cancelar, pero no poderlo hacer al 100%, pues, debido a la disminución de sus ingresos, se ha llegado a un acuerdo de disminución en porcentaje del canon. Eso es lo que hemos realizado con esas inmobiliarias. Gracias a Dios, pues, no nos ha llegado ningún arrendatario diciendo, pues, que no puede pagar o que no le impiden sus posibilidades a realizar el pago, sino que, pues, dicen que se les espera, que les haga como un acuerdo respecto al porcentaje y al término del mismo. Eso es lo que se ha venido haciendo. Démosle paso a la señora Ana María, quien es gerente de una inmobiliaria, para que dé su apreciación, y seguidamente vamos con el doctor José Ángel Amador. Ana María, señora Ana María, buenos días. La inmobiliaria está tratando de llegar a acuerdos con entre el propietario y el arrendatario. Así como hay arrendatarios que de pronto se ven en la necesidad de devolver el inmueble, pues no pueden devolverlo en este momento porque no se puede hacer mudanzas. Habrá otros que, pues, llegan a un acuerdo de pago y se les da un plazo siempre y cuando se acuerde algo con el propietario. Listo, señora Ana María, muchas gracias por su prestación. Ahora sí vamos con el doctor José Ángel Amador, quien ya solucionó sus problemas técnicos. Doctor José Ángel, bienvenido a la Resistencia TV. Bueno, muchísimas gracias. Antes que todo, felicitarlos por este trabajo tan interesante. Y valga la pena, el tema es demasiado puntual. Son numerosas los actores que hay acá. No solamente está el propietario, está la agencia inmobiliaria que en buen porcentaje administra inmuebles, pero están los propietarios que arriendan de manera directa. Y al lado de las inmobiliarias están las empresas aseguradoras. Oí al doctor Germán que quería tocar el tema y yo quiero que lo profundicemos porque es en lo que ninguno de nosotros nos hemos metido. Ojo, el decreto no ha salido. Hay varios borradores, hubo muchos intentos y en este decreto hay muchísimos intereses que obviamente impiden que ese decreto vaya a salir. Yo creo que no va a salir. Ese decreto generó un ambiente bastante de mucha desinformación, como lo hacen todas las redes sociales, y no es cierto que el gobierno pueda intervenir ordenando que no le paguen los arrendamientos. Hombre, hay que pensar en esa señora que tiene su casita o su apartamentico de lo que vive. La única pensión que ella tiene es eso. Hay que hacer el deber de que los que tengan para pagar, paguen. 2, hay que pensar en esa cantidad de personas que viven en su arriendo o que además tienen un apartamento, una habitación y la tienen su arrendada para ella pagar también su propio arriendo y sobrevivir. Mire, esta pandemia nos destapó a todos y se dio cuenta que vivimos ocultando cosas, somos farsantes, decimos mentiras, aparentamos, pero la realidad es una. Y gracias a ustedes, la verdad, este trabajo nos permite que entre todos, de manera colaborativa, oigan bien la expresión, ahora todo el mundo quiere hablar de colaborativo. Este programa Zoom es un trabajo colaborativo. Esta es la nueva sociedad. En adelante nos vamos a tener que entender entre amigos. Miren, casos que me llegan. 117 comerciantes del sector del Prado están con las puertas cerradas. Tienen que pagar su arrendamiento. ¿Cómo hacen si no tienen ingresos? Pero los dueños de los locales, que no necesariamente es un solo dueño, ¿cómo va a hacer para recoger la plática que la están necesitando también? Algunos de ellos deben el crédito hipotecario que les puede comprar en ese local. Pero entonces el escenario es complejo. No lo podemos resolver a rajatabla. Me parece excelente que este equipo fortalezcámoslo. ¿Qué requerimos hoy? Preguntarle a las empresas aseguradoras, a Libertador, que es la empresa de Seguros Bolívar,
y a las demás empresas aseguradoras que hay ahí, ¿cómo es que ellos van a responder con esa cuota o esa póliza que nos vendieron en el momento de tomar el contrato de arrendamiento? Oigámonos entre todos. Doctor José Ángel. Bueno, doctor Julián, siga. Es muy buena la apreciación que usted hace en estos momentos respecto a las pólizas de arrendamiento. Es cierto que al gobierno nacional le ha sido... Perdimos el audio del doctor Julián. Aló. Sí, ¿Me copian? Sí, señor. Sí, ahora sí. Doctor José Ángel, es muy importante la precisión que usted hizo frente a las pólizas. Si el gobierno nacional expide el decreto, muy seguramente las pólizas van a decirle a cada una de las personas que va a ir a reclamarle por el no pago de los arrendamientos que no se ha constituido una mora, porque el mismo decreto lo dice. No hay una constitución de mora, simplemente hay es un pago aconductado. Entonces, las aseguradoras muy posiblemente van a decir, el problema es de ustedes, miren a ver cómo inician conciliaciones, cobros, pero nunca se ha constituido mora. Segundo, las pólizas siempre colocan en la letra menuda en los imprevistos como estos de fuerza mayor o imprescindibles en lo asegurado, porque es imposible asegurar algo imprescindible. Entonces, muy seguramente las pólizas van a coger y van a prender su lavamanos y se van a lavar las manos, y los inmediatamente perjudicados son las personas que son propietarios de inmuebles que han puesto a disposición para arrendar. Pero también pensemos en ese gran grupo de comerciantes que hoy está aglomerado en el sector del Prado, cabecera, que son arriendos que superan los 10, 15 millones de pesos y que no tienen un peso de ingreso y adicionalmente tienen que soportar los gastos de sus empleados, como son la seguridad social. Bueno, ayer salió un alivio, pero tienen la capacidad económica de soportarlo. Usted lo ha dicho, muchas de las personas que somos de estrato 3, 4, incluso 5, vivimos una vida aparente. ¿Por qué? Porque no tenemos un capital suficiente para soportar estas contingencias. Entonces, es importante. Yo invito a los comerciantes a no realizar el pago o realizar un acuerdo que no tenga con un margen superior al 30% del valor del ingreso del canon y se vayan a un futuro pleito o una revisión del mismo contrato de arrendamiento. Si no sale el decreto. Bueno, tenemos también en línea al doctor Carlos Elí Rojas. Vaya listándose para que nos conteste. Mientras tanto, el doctor Carlos Alfaro nos dice qué otras medidas hay por parte de las empresas inmobiliarias para aliviar un poco la carga a los arrendatarios. Una de ellas fue el no cobro de los intereses por la mora en su canon de arriendo. Doctor Carlos Alfaro. Gracias. Un saludo muy especial para el doctor Amador, conocedor de este tema. A ver, como lo dijo el señor presidente, que para mí no va a sacar ese decreto, como en el 24 superior, invita, exhorta a las partes a que lleguen a un acuerdo, y muy especialmente a las compañías aseguradoras, especialmente la Libertador, como decía el doctor Amador, para que se pongan la mano en el corazón y todos colaboremos, todos participemos en aras de lograr una equidad y un buen entendimiento, que ninguna de las partes que interviene en la situación planteada vaya a salir más perjudicada, que ninguno saque provecho de la otra. Pero, insisto, hay derechos fundamentales, los ya citados, el derecho a la propiedad, a una vida digna, el mínimo vital, que necesariamente se tienen que respetar por encima de cualquier acuerdo entre las partes. Gracias. Tenemos también como invitado en la sala al doctor Carlos Elí Rojas, que tenía una apreciación en cuanto a este tema de los arriendos. Doctor Carlos Elí, bienvenido a La Resistencia TV. Habilite el micrófono. Listo. ¿Ya? ¿Me escuchan? Señor, fuerte. Perfecto. Bueno, buenos días. Sí, claro, mire, para mí es muy importante este tema porque no podemos caer en extremismos que no nos sirven para absolutamente nada, ¿cierto? Yo quiero llevarlos o quiero culminarlos de manera muy respetuosa a que tenemos que llegar a un diálogo eficiente, a un diálogo asertivo. Es decir, arrendatario y arrendador tienen que llegar a un acuerdo mutuo sobre el canon del arriendo. No podemos decir, no podemos mandar un mensaje equivocado diciendo que no hay que pagar el arriendo, porque el arriendo hay que pagarlo. El arrendador está en todo su derecho de recibir la plata
de ese canon mensual por el cual tiene su bien inmueble. Hay mucha gente que vive de eso también, ¿cierto? Entonces el gobierno nacional ¿a qué nos invita? A que lleguemos a acuerdos asertivos entre las partes. Como muy bien el doctor Alfaro lo decía, esto es derecho privado, esto es un acuerdo entre las partes. El contrato es vinculante para quien lo firma. Y en este orden de ideas tenemos que llegar a un acuerdo. Yo los invito a eso, a que hagamos acuerdos con los arrendatarios o con el arrendador, sea el caso que sea, para llegar a un acuerdo sobre ese pago de ese canon, porque el pago hay que hacerlo también, porque esa gente vive de eso. El gobierno que ha dicho, el decreto no ha salido, pero ya se manifestó en cuanto a temas muy particulares, y él dice que los intereses moratorios no se pueden cobrar a partir de abril y por 2 meses más, que es lo que tienen tasado, va a durar la contingencia. No se cobran intereses moratorios, no se pueden hacer los desalojos durante ese tiempo tampoco, están prohibidos, ¿cierto? Pero ¿eso con qué lo hacen? Eso lo hacen con el ánimo de que todas las partes salgamos punjantes, salgamos adelante, porque aquí no podemos asumir la culpa sobre una sola parte de la balanza tiene que ser equitativa. Ya después que pase esta contingencia, ya vendrán demandas, ya vendrán diferentes situaciones jurídicas correspondientes a lo que actuemos en este momento, pero en este momento yo los invito a que lleguemos a acuerdos asertivos, porque los cánones sí hay que pagarlos. Hay que pagarlos. Ahora, como escuchaba en intervenciones pasadas, hay 2 situaciones que preocupan a los comerciantes: el pago del canon del arriendo comercial y la situación jurídica, contractual o laboral con sus empleados. Son 2 situaciones totalmente distintas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque una corresponde al carácter mercantil y la otra a carácter laboral, y son situaciones que una no excluye la otra. Si yo pago a los empleados, no quiere decir que porque les pagué ya no tengo que pagar el arriendo, tengo que pagarlo también. Aquí es donde tenemos que llegar entonces a las ideas de llegar a un acuerdo con ese arrendador para que nos espere o para que se haga un descuento dependiendo de la situación y poder cumplir con la nómina de los empleados. Pero no quiero que se llegue un mensaje equivocado, que se piense que porque yo pago a mis empleados estoy en el derecho de no pagar el canon, porque el canon también hay que pagarlo. Muchas gracias. Doctor Julián. Doctor Carlos, es importante resaltar que lo que usted nos expresa, pues, tiene toda la lógica y todo el sentido. Ninguna de las 2 es excluyente a la otra, pero tenemos que expresarle a todas las personas que nos consultan, es una verdad. Es imposible hoy pagar un arriendo cuando yo tengo mi local cerrado o mi establecimiento comercial cerrado. Cosa diferente es el arriendo de una vivienda donde yo estoy ahorita pasando la cuarentena y estoy recibiendo un salario por parte de un empresario. Estoy recibiendo yo un salario, pues ¿cómo no me voy a colocar al día con mis pagos de los arriendos? Esto se tendrá que ponderar en un futuro, se tendrá que sopesar esta situación. Pero también es importante que digamos a los comerciantes que le dé prioridad al pago de las nóminas, que no suspenda contratos, que le dé prioridad a la economía para que la economía siga girando en valor de nuestros trabajadores. Que esperemos, porque también es claro, y también es un mensaje que le doy a los comerciantes, que no se van a cobrar primero cuotas extraordinarias o pecuniarias, no se van a cobrar intereses morosos, simplemente intereses corrientes por 3 meses. Capitalice ese dinero, téngalo, lo va a pagar. Va a iniciar le pueden iniciar un proceso, muy bien, en un futuro lo van a iniciar. Pero hoy es importante que usted tenga claro que usted toma la decisión. Si usted recibe un ingreso, pague. Si no recibe el ingreso, ¿cómo va a pagar? Bueno, vamos a abrir micrófonos para que las personas que quieran participar no está por ahí, entonces el doctor José Ángel Amado te alzó la manito. Sí, vale la pena insistir en algo que es muy interesante. Estamos viviendo una crisis que nadie sabe hasta dónde va a llegar. El borrador de decreto insinuó 2 meses más después del 25 de abril, porque la emergencia económica es por 1 mes, 30 días exactamente. Y de ahí para allá en el borrador del decreto hizo referencia a 2 meses más.
ya estamos hablando de 3 meses, pero quienes medianamente entendemos este tema o hemos estudiado un poquito el asunto, creemos que no va a llegar para allá para el año entrante. O sea, la situación es muy crítica, es una situación que no da espera. Yo quisiera hacer un llamado muy importante a lo siguiente, mire, el Estado protege a los bancos, al sector financiero y por lo tanto a las inmobiliarias. Los abogados tenemos que buscar un mecanismo para que las empresas aseguradoras de los contratos de arrendamiento se metan la mano al bolsillo. Ese es el oficio nuestro, punto 1. Punto 2, es bien importante que las inmobiliarias, ojo, ellos viven de esa intermediación, jueguen un papel todavía más trascendente, porque yo en los propietarios que he asesorado, la inmobiliaria supuestamente consultan al propietario. Quien decide sí o no en la rebaja o la misma moratoria es el propietario, no es la inmobiliaria, porque él apenas es un administrador del contrato de arrendamiento. Los gremios, ojo que el dinero que supuestamente hay a nivel nacional para las ayudas a los pequeños industriales lo administran los dueños, perdón, los gremios. Entonces necesitamos aquí a Pelonjas, a la loja de propiedad raíz, a Solonjas, necesitamos que las personas intervengan de manera muy directa para tratar de colaborar en este tema. Doctor González, vamos a darle paso al doctor Germán Torres. Doctor Germán Torres, ¿usted tiene algo que decir? Muchísimas gracias, Marco. Yo sí quisiera que abriera el micrófono para que muchas personas de los que están aquí participaran. Un saludo especial a Paola, que nos está viendo desde el principio del programa. La pregunta es, y lo que quería en el comentario agregarles es, hay una persona que no hemos tenido en cuenta, que es el fiador, el codeudor. Es una persona que va a tener que salir a responder también en el caso de toda esta problemática de los inquilinos. En el caso de digan que no estoy produciendo, que está cerrado el local, etcétera, etcétera. Ese inquilino va a salir a perder también junto con el codeudor o con el fiador. No lo hemos tenido en cuenta. Entonces, en ese caso, quiero que también pensemos cómo vamos a responder a ese propietario, como le decía el doctor Amador. Ese personaje se demoró muchos años en hacerse un capital para que hoy le produzca una renta y que de la noche a la mañana ese inquilino le fue mal porque la discoteca está cerrada, pero cuando estaba ganando no compartió conmigo las utilidades. Ahora que está en las pérdidas, sí, yo voy a tener que asumir las pérdidas, es algo que puede ser injusto. Entonces hay que analizar ese sentido. ¿Y quién es uno de los más perjudicados? El pobre fiador. Ese va a ser el más perjudicado en estos casos. Bueno, aquí hay gerentes o propietarios de inmobiliarias. Ojalá que ellos contesten esa pregunta que hace o esa inquietud que tiene el doctor Germán Torres. Pero el codeudor normalmente también es deudor, porque también es deudor, acompaña a la obligación. El problema es si los dos no tienen una fuente de ingresos para cumplir con este canon de arrendamiento. Entonces, pues la invitación particular es a llegar a hacer acuerdos, pero no de un 100% en la parte comercial. En la parte comercial deben hacerse acuerdos en un promedio hasta de un 30%. Para mi concepto muy personal y profesional. Bueno, estamos llegando al final de este programa, pero antes démosle la palabra al doctor Carlos Alfaro, que quiere intervenir. Dolorosamente para mis colegas y demás intervinientes, estamos en un Estado de Derecho. Y repito e insisto, por enésima vez, el señor presidente no emitió este decreto para regular estas relaciones entre particulares. Esto es de derecho privado. Aquí no se resume a buenas intenciones. Aquí simplemente se debe reducir el tema a que todos debemos cooperar. Fiadores, dueños de apartamentos o casas, empresas arrendadoras y especialmente las pólizas para que respondan por esta situación. Pero insisto, prevalece el Estado de Derecho. Gracias, muy amable. Interesante este tema. ¿Se debe o no se debe pagar arriendo en esta cuarentena, en esta crisis sanitaria que estamos viviendo en Colombia? Infortunadamente llegamos al final de nuestro programa a través de Zoom, La Resistencia TV. Un saludo muy especial para todos los invitados en la sala que estuvieron participando, a nuestros amigos panelistas, quienes hacen parte de La Resistencia TV, Alex Bayona, Germán Torres, Carlos Alfaro, Julián Duarte, y este servidor quien les habla, Marcos Perales Jr. Les digo, nos veremos el próximo lunes a las 10 de la mañana con un programa interesante, donde tendremos como invitado al representante de la Cámara, Edwin Ballesteros, hablando sobre las ayudas que el Estado nos está dando en estos tiempos de pandemia. Un saludo a todos y nos veremos el próximo lunes a las 10 de la mañana.
Bueno, un saludo muy especial para todos. Feliz mañana y la conclusión cada uno la debe tomar respecto a lo que ha escuchado. Gracias, esto sigue. Gracias, doctor Amador, y espero que cumpla con su invitación, ¿no? Que está pendiente desde hace rato. Oiga, si el viejito del padre no está esperando. El Código de Comercio, ahora lo expresaron desde su artículo 668 del Código de Comercio, donde establece una teoría de los impredecibles. Esta es una teoría que hoy se va a coger mucha moda, porque con anterioridad nadie la había podido aplicar. Bueno, doctor Duarte, antes de darle paso al doctor Carlos Alfaro, quiero saludar a nuestro compañero y amigo, productor técnico de La Resistencia TV, Alex Bayona. Alex, bienvenido. Gracias, Marcos, y a toda la audiencia de La Resistencia TV, abriendo la invitación a que se conecten a través de nuestra plataforma Zoom, que tenemos publicado en nuestras redes sociales, el único ID que siempre se repite todos los días, de lunes a viernes a las 10. También nuestro Facebook Live acabamos de retransmitir por un tema técnico, volvimos a salir al aire, para que por favor compartamos con todas las más audiencias, tanto en Santander, en Colombia en general, Cundinamarca y todos los demás grupos que están conectados a través de este link. Marcos, sigamos con el programa, muy amable. Alex, yo le propongo, ya que estamos en un tema donde le interesa tanto a la comunidad y a las personas que están invitadas en la sala, ¿por qué no, cuando tengamos una pregunta de algún televidente, de algún invitado, que levante la manito y se la hacemos ya sea al doctor Julián Duarte o al doctor Carlos Alfaro? ¿Le parece? Hacerle la invitación a las personas. Me parece muy bien. De hecho, vamos a estar aquí pendiente con el equipo técnico. Persona que aquí esté en Zoom y levante la mano, le damos la participación en vivo con audio, con video, si lo permite. Y adicional también, a través de nuestro Facebook Live en La Resistencia TV, lo pueden encontrar, TV La Resistencia, nos pueden ver y preguntar también en comentarios y transmitimos esas preguntas aquí a la mesa de participación. Muchas gracias, Marcos. Bueno, doctor Carlos Alfaro, siga usted con su apreciación en este tema de los arriendos. ¿Se debe pagar arriendos en este momento? Gracias, Marquitos. Hay que tener en cuenta que estamos en un estado de excepción, que como ya lo explicamos en el primer programa, se dan 3 casos. En este caso estamos en el artículo que nos mete en el estado de excepción económica, social y ecológica. Es indudable que al querer pretender en el tema principal, que es el no pago de los arriendos, el señor presidente está obligado a emitir un decreto con fuerza de ley, con fundamento en el artículo 334 constitucional, para que intervenga el derecho privado, es decir, en la relación entre las partes, entre el arrendador y el arrendatario o la compañía de seguro que haya corrido la correspondiente póliza. Yo considero que en estos momentos no se puede jurídicamente ni con fundamento en la Constitución entrar a regular esa relación entre arrendatarios y arrendadores. ¿Por qué? Porque estaría violando derechos fundamentales, entre ellos el artículo 58 de nuestra Carta Política, que abre el derecho a la propiedad, el derecho al mínimo vital, que si bien no está regulado en ninguna norma constitucional, sí ha tenido gran desarrollo jurisprudencial y obligatorio, con fundamento en que hay varias sentencias SU. El derecho a la salud. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que en estos momentos, incluido también el mínimo vital, de que sus ingresos de ellos y de su familia dependen exclusivamente del pago de los arriendos, que como propietario y después de una larga vida de trabajo tengan 1 o 2 apartamentos, es decir, dependen de esos ingresos. Otro derecho fundamental que estaríamos violando, el derecho a la igualdad, que lo cobija el artículo 13 superior. Yo recuerdo que en el primer clase de contratos 1 con el doctor Zuluaga, se nos grabó una frase que decía: el contrato es ley para las partes. Si el Estado quiere violentar ese principio fundamental de la relación contractual entre particulares, debe necesariamente emitir ese decreto con fuerza de ley y con fundamento en el 334 superior. Yo considero que le va a quedar muy difícil al señor presidente emitir este decreto que todos estamos esperando. Mi amigo y colega, el doctor Julián Duarte, decía que se habían varios borradores sobre este decreto. ¿Qué ha hecho el gobierno hasta ahora? Aproximarse, pero yo lo veo difícil que emita ese decreto porque va a perjudicar a muchas personas.
¿Qué ha hecho el Estado en cabeza del señor presidente hasta este momento? Exhortar, invitar a las partes a que lleguen a una conciliación para que podamos sobrevivir y sobrepasar esta pandemia que nos agobia hoy en día a todos. Pero si quiere meterle parte, si quiere meterle mano el Estado, tiene que emitir ese decreto con fuerza de ley. Y seguramente que una vez pase este estado de excepción, se vendrán cláusulas, lo he leído, dice que una vez el dueño del predio, de la casa o del apartamento, entregue a la arrendadora esa casa o ese apartamento, le van a asegurar mensualmente el pago del correspondiente canon de arrendamiento. Si el Estado interviene y dice que no paga, ¿de qué van a subsistir esas empresas de arrendatarias? Segundo tema, quiero insistir, una vez pase este estado de excepción, seguramente se van a venir demandas contra el Estado y esperando que pase la correspondiente revisión por parte de la Corte Constitucional. No estoy a favor de los dueños de los inmuebles, sino que quiero y siento que estoy obligado como abogado consultor y especialista en derecho constitucional de hacer estas precisiones, Marco. Gracias, muy amable. Bueno, doctor Alfaro, le damos la bienvenida a todos los invitados que están en la sala de la Resistencia TV. También vimos por ahí al doctor José Ángel Amador, quien es experto en todos estos temas de propiedad horizontal. Tenemos al doctor Carlos Eli Rojas, a Olga Patricia Jaimes, a Elkin Darío Raguá, a Cristian Martínez, a Holman Eduardo López Bautista, a Jorge Cobos, a Ana María, a Aldemar Delgado, a Mafe Ángel y a todas las personas que se están conectando todavía en la Resistencia TV, a Tatiana Santander. Bueno, vamos a darle paso a una pregunta que le quieren hacer a ustedes dos, abogados, por parte de Elkin Raguá. Elkin Raguá, siga, bienvenido a la Resistencia TV. Aló. Aló. Siga, Elkin. lo escuchamos. Bueno, buenos días. Yo quisiera preguntar un tema que varias personas me han escrito en los días pasados, personas muy vulnerables que los propietarios les están exigiendo el pago de los arriendos. Las personas están muy mal informadas sobre el tema y me han preguntado qué pueden hacer para ese caso cuando los propietarios de las viviendas les exigen el pago del arriendo en caso en caso de que no se pague, pues les están amenazando de que van a ser desalojados. ¿Qué se les puede decir a esas personas? Doctor Julián. Elkin, una pregunta. Elkin, una pregunta. ¿Es arriendos comerciales o habitacionales? No, habitacionales. Tanto de una casa como de una habitación, ¿no? Hay personas muy vulnerables que en estos momentos están sufriendo eso, ¿no? Habitacionales y comerciales, muy bien. Pues Elkin, es sencillo. En estos momentos no se puede desalojar a nadie porque no puede haber trasteos. No hay administración pública. Doctor Julián, qué pena interrumpirlo. No, eso lo sabemos. Sabemos que no se puede, pero en caso que se presente, porque usted sabe que una cosa es el papel, otra cosa es lo que está pasando en la vida real. Se pueden presentar casos, ya en Bogotá se presentaron varios desalojos. ¿Qué pueden hacer esas personas en caso que les desalojen a la fuerza? Están violando Lo primero que deben hacer es llamar a la Policía Nacional a estas personas para que no les violenten el derecho a un debido proceso. No podemos permitir que la gente tome la justicia por mano propia. ¿Me escuchan? Sí, señor. Fuerte y claro. No podemos permitir que la gente se tome la justicia por mano propia y mucho menos en estos momentos donde tenemos restringida la movilidad. Pero aprovechando, don Elkin, para responder su inquietud, en la parte comercial y en la parte arrendataria, cuando hay un contrato legal, pues en aras de contribuir y de continuar con este ejercicio, el gobierno nacional
prometió expedir este decreto. Como no lo hay, pues sigue vigente el decreto el contrato que usted hoy tiene, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, por favor. Perfectamente. Al momento, usted debe expresarle lo siguiente a estas personas. Usted tiene que decirle, tengan tranquilidad, que la Policía Nacional los va a apoyar en el momento del no desalojo, porque no es un desalojo legal, es un desalojo arbitrario, y la policía no puede permitir, primero, trasteos, ni segundo, este tipo de justicia por mano propia. Entonces, es enfático para que usted les diga que tomen tranquilidad de este tipo de cosas, ¿vale? La segunda pregunta es el tema de los arriendos comerciales de pequeños empresarios, ¿no? Sí. Esos locales que no se están abriendo y que se les está exigiendo el pago de los arriendos por parte de las inmobiliarias, sobre todo las inmobiliarias. ¿Hay alguna posibilidad de hacer solicitar algún acuerdo, no sé, algo que se les pueda ayudar a las personas que tienen locales comerciales, pequeños comercios que no están ahorita abiertos? Claro que sí, apreciado doctor Elkin. Es importante, pues le voy a expresar la teoría que yo he venido impartiendo para todos mis clientes. Dentro de los arriendos comerciales, todos debemos mirar que el gobierno nacional ha sido muy impositivo para el cuidado de la salud propia de los colombianos al restringir la movilidad de todos los ciudadanos. Me hago entender, él ha sacado mediante decretos ley o decretos de fuerza de ley, les ha sacado una infinidad de decretos para restringir la movilidad, y a su vez los gobiernos municipales y los departamentales en continuidad y haciendo caso a lo expresado en estos decretos nacionales. Viene cogiendo fuerza y mucha fuerza una teoría que está expresada en el Código de Comercio, en su artículo 868, que es la teoría de la imprevisión, ¿sí? Donde es muy diferente a la lesión enorme, a la fuerza mayor, porque aquí no hay fuerza mayor, o una nación de errores, es totalmente diferente. Pero esta sí quiere decir sobre momentos extraordinarios como los que están pasando, donde es imposible que una persona pueda llegar a cumplir con este arrendamiento, ¿sí? Me explico. Usted tiene un establecimiento abierto al público, se lo limitan con un decreto, se lo impide, le limitan su derecho al trabajar. Y si lo permiten abrir, pues también está restringida la movilidad de las personas. Entonces, sus clientes que a menudo lo visitan, pues no va a tener cliente, ni mucho menos va a tener capacidad. Otra cosa es que nos están limitando el poder llegar a eliminar los contratos laborales que tenemos. Entonces uno se pone en la pregunta, ¿va a descapitalizarse? ¿Va a tener que ir a la quiebra el comerciante pagando unos honorarios, unos canos de arrendamiento elevados para el valor de sus ingresos y adicionalmente tener que pagar nómina? Esta teoría de la imprevisión nos permite desarrollar eso. Doctor Rian, vamos a darle paso a más participantes que quieren hacer preguntas. Les recuerdo que pueden participar levantando la manito si quieren hacer algún tipo de pregunta. Démosle paso al doctor Germán Torres, que quiere participar con una pregunta para ustedes, para el doctor Carlos Alfaro. Doctor Germán. Muchísimas gracias y un saludo a todos los que han llegado al programa. La pregunta es, no es tanto pregunta, es qué comentarios pueden dar ustedes en relación a la inequidad que se puede estar presentando. ¿En qué sentido? Para uno tener una finca raíz se demora muchos años ahorrando, construyendo, invirtiendo, trabajando para llegar a tener ese apartamento, esa pieza, ese local, lo que sea. Para que un inquilino de pronto también de la noche a la mañana y debido a esta pandemia, por un acto de fuerza mayor, diga, no tengo con qué pagarle y se quede el problema ahí. ¿En qué sentido el problema? En que el inquilino diga, no pago, no se puede sacar ahorita, no se puede hacer lanzamiento, no se le puede aumentar, y el propietario también se está viendo
influenciado y se va a agotar económicamente, va a tener unos perjuicios muy grandes. Creo que el 85% de los arrendatarios de los estratos 1, 2 y 3 son personas que subsisten de ese canon de arrendamiento. Si el arrendatario no paga, está perjudicando también a una gran cantidad de gente y en ese sentido se puede causar una inequidad jurídica, una inestabilidad a muchas otras familias. Por ayudar a uno se puede causar un perjuicio a otro. No sé qué opina el doctor Alfaro, que se habla. Marcos, ¿hablo? Sí, doctor Alfaro, siga. A ver, esto, como inicialmente lo dije, el Estado, en cabeza del señor presidente, que es el que nos pone o nos impone la situación por el estado de excepción que estamos, debe emitir, insisto, un decreto con fuerza de ley con fundamento en el 334. El man tiene toda la razón. Ahorita no podemos jurídicamente hacer ciertas cosas así nos afecten, pero dentro de ese orden de que nos afectes o no a nosotros o a los terceros, y en este caso los arrendadores o arrendatarios, está vigente la ley 820 del 2003 en relación al régimen de vivienda urbano, que es el que se refiere el doctor Germán. Es más, como están suspendidos los términos, el caso del dueño del apartamento de la casa no puede iniciar el correspondiente proceso de restitución por el no pago de arriendos. Una vez se aperture esto, o una vez termine esta restricción, seguramente se van a venir cualquier cantidad de demandas por restitución de bienes inmuebles por el no pago de arrendamientos. Y aquí ya no podemos hacer uso, la persona que tiene el bien usando en calidad de arrendatario, hacer uso de este estado de excepción. ¿Por qué? Repito, el Estado, en cabeza del señor presidente, no emitió ese decreto 334 con fundamento en esa norma constitucional. Y como ya lo dije desde un comienzo, viola determinados derechos constitucionales. La única alternativa que tienen en este caso es llegar a un acuerdo entre las partes, conforme a la famosa frase que ya hice mención, que el contrato es ley para las partes. Pero en este momento, jurídicamente, el arrendador y el arrendatario no están protegidos porque esto es derecho privado. Esto no es, en el caso de que fueran contratos con el Estado, ya lo tenemos regulados por un decreto ya anteriormente emitido por el señor presidente. Bueno, doctor Julián, en el caso de los conjuntos cerrados, los dueños, los propietarios de los apartamentos, en el tema de las administraciones, ¿qué van a hacer las administraciones con este tema con esos decretos? ¿Van a seguir cobrando administración? ¿Van a suspenderla? ¿Van a refinanciarla como lo hacen en los créditos? Aló, ¿me escucha? ¿Me escucha? Julián, siga. Sí, señor. Bueno, es claro. Aló, ¿me escuchan? Sí, ponga la imagen. Vale, perfecto. Está bien, Julián, hable. Bueno, Marcos, es importante también aclarar la anterior pregunta que hizo Germán antes de responder esto. Yo estoy de acuerdo con el no pago de los arriendos. ¿Por qué? Porque muchos, por ejemplo, en los locales comerciales o en las empresas comerciales, pues se han restringido y no tienen un ingreso. El arrendador o el que tiene el inmueble no se está perjudicando extremadamente patrimonialmente. ¿Por qué? Porque su patrimonio está cubierto, que es la propiedad. Lo que está dejando es de ganar un rendimiento que es el valor del canon del arrendamiento. Pero es claro que la persona que tiene tomado en arriendo este inmueble, pues sí está viendo muy afectada. ¿Por qué? Porque no tiene libre movilidad, no tiene libre desarrollo comercial. Está impedida por el gobierno nacional mediante un decreto para cuidar y protegernos en la salud pública. ¿Sí? Entonces es importante resaltar eso. Que la teoría expresada desde hace muchos años que el contrato es ley para las partes, como lo decía en un principio, somos de un dogma muy francés donde respetamos el principio de la autonomía económica de las partes. Por eso, en el 1612 aparece este artículo. Pero posterior a esto, en los años 70, en los códigos de comercio,
nace una teoría de la imprevisión. ¿Por qué? Porque ninguna de las dos partes, ni el arrendador ni el arrendatario, han podido tomar una imprevisión como esta, de que existe podrán ir en embargos por los meses de marzo, abril y mayo, y hasta 2 meses más si dura, pues, abril, mayo y junio, incluso podría entrar. ¿Por qué? Porque el decreto siempre habla de, o la posibilidad del decreto siempre habla de lo que dure la emergencia más 2 meses más. Gracias, doctor Julián. El señor Holman Eduardo López está por ahí, él quiere hacer una pregunta. Señor Holman, bienvenido a la Resistencia TV. Doctor Julián, buenos días. Doctor Germán, todos los asistentes, buenos días. Gusto. ¿Me escucha ahí, doctor Julián? Perfecto. Doctor Julián, en el evento de que uno haya intentado contactarse con la agencia inmobiliaria y no ha sido posible, pienso yo que pues por las restricciones que existen a nivel país, de pronto no están funcionando o laborando en su horario habitual. Pero por el contrario, he podido tomar contacto con el inquilino del inmueble. ¿Se puede llegar a un acuerdo con el inquilino ya que la inmobiliaria no contesta, o cuál sería el procedimiento a seguir? Por favor, me habilita el micrófono. Ya está habilitado. Bueno, perfecto. Bueno, perfecto. Vamos. Doctor Julián. Bueno, entonces démosle paso al doctor Alfaro para que le conteste la pregunta. A ver, amigos, sí se puede, pero tocaría mirar el clausulado contractual que se firmó con la empresa inmobiliaria, teniendo en cuenta que ese contrato no lo firmó usted directamente. Usted dio en depósito su apartamento o su casa, y prevalece ese contrato en relación a sus intenciones con el arrendatario. Ahora, yo quiero volver a insistir que si bien hay unos derechos para las personas que tienen una casa o un apartamento arrendado, también debe prevalecer el derecho de los dueños de esa casa o apartamento, que tiene derechos fundamentales, como ya lo dije anteriormente. Gracias. Doctor Alfaro, entonces le entiendo lo siguiente. El dueño del apartamento, del bien inmueble, casa, apartamento, no tendría potestad en ese momento para hacer ninguna negociación con el inquilino, dado que el inquilino firmó directamente con la inmobiliaria y el propietario le dio pleno poder a la inmobiliaria para que hiciera lo que fuera pertinente con el inquilino y con su mueble. Exacto, Marco. Lo ideal sería que interviniera la empresa arrendataria para que hubiera pleno acuerdo entre los tres, es decir, la arrendataria, el dueño del predio, el dueño del apartamento y la persona que está disfrutando de un contrato de arrendamiento. Bueno, tenemos más invitados en la sala que quieren hacer preguntas. Tenemos a Alex. ¿Quién tiene la palabra? Alex. Bueno, Marcos, en este momento la palabra se la vamos a dar a Easy Tours, al señor Javier Amador, quien nos tiene una pregunta al aire en este momento. Entonces, señor Javier, bienvenido. Javier, ¿nos escuchamos? El doctor José Ángel Amador, bienvenido a nuestro programa de la Resistencia TV. Doctor José Ángel, usted es un experto en todo este tema de propiedad horizontal y quiere hacer su aporte. Continúe. Habilitémosle el audio al doctor José Ángel Amador. No nos escucha, en este momento, José Ángel, por favor, revisar el audio para participar. Listo, doctor José Ángel. No lo tenemos. Démosle paso, mientras tanto, mientras podemos organizar el audio con el doctor José Ángel, al doctor Germán Torres. Me gustaría mucho escuchar
el pensamiento de una inmobiliaria y veo que está metida Ana María y Gloria, que ellos trabajan y son gerentes propietarios de una inmobiliaria. Igualmente a Tatiana Santander, como abogada que asesora varias inmobiliarias, también me gustaría escuchar qué opinan desde el punto de vista de las inmobiliarias. ¿Qué está pasando si las aseguradoras de las inmobiliarias, esas pólizas, se van a hacer efectivas o no se van a hacer efectivas? ¿En qué situación están ellos? Bueno, Tatiana Santander, bienvenida a la Resistencia TV. Habilite el audio, por favor, y continuamos con su apreciación. ¿Ya me escuchan? Sí, señora, fuerte y claro. En el caso de las inmobiliarias, por lo menos en las que yo asesoro, sí se está llegando, pues teniendo en cuenta toda la situación del país que se está creando. Hay arrendatarios que se están acercando solicitando no que se les quite o el pago, sino que se están haciendo acuerdos con ellos frente a hacerles una reducción en porcentaje para el pago del canon de arrendamiento. Por lo menos tenemos más o menos como 8 casos en los que, pues, teniendo en cuenta voluntad de las partes en que cancelar, pero no poderlo hacer al 100%, pues, debido a la disminución de sus ingresos, se ha llegado a un acuerdo de disminución en porcentaje de canon. Eso es lo que hemos realizado con esas inmobiliarias. Gracias a Dios, pues, no nos ha llegado ningún arrendatario diciendo, pues, que no puede pagar o que no le impiden sus posibilidades a realizar el pago, sino que, pues, dicen que se les espera, que les haga como un acuerdo respecto al porcentaje y al término del mismo. Eso es lo que se ha venido haciendo. Démosle paso a la señora Ana María, quien es gerente de una inmobiliaria, para que dé su apreciación, y seguidamente vamos con el doctor José Ángel Amador. Ana María, señora Ana María, buenos días. La inmobiliaria está tratando de llegar a acuerdos con entre el propietario y el arrendatario. Así como hay arrendatarios que de pronto se ven en la necesidad de devolver el inmueble, pues no pueden devolverlo en este momento porque no se puede hacer mudanzas. Habrá otros que, pues, llegan a un acuerdo de pago y se les da un plazo siempre y cuando se acuerde algo con el propietario. Listo, señora Ana María, muchas gracias por su apreciación. Ahora sí vamos con el doctor José Ángel Amador, quien ya solucionó sus problemas técnicos. Doctor José Ángel, bienvenido a la Resistencia TV. Bueno, muchísimas gracias. Antes que todo, felicitarlos por este trabajo tan interesante. Y valga la pena, el tema es demasiado puntual. Son numerosas los actores que hay acá. No solamente está el propietario, está la agencia inmobiliaria que en buen porcentaje administra inmuebles, pero están los propietarios que arriendan de manera directa. Y al lado de las inmobiliarias están las empresas aseguradoras. Oí al doctor Germán que quería tocar el tema y yo quiero que lo profundicemos porque es en lo que ninguno de nosotros nos hemos metido. Ojo, el decreto no ha salido. Hay varios borradores, hubo muchos intentos y en este decreto hay muchísimos intereses que obviamente impiden que ese decreto vaya a salir. Yo creo que no va a salir. Ese decreto generó un ambiente bastante de mucha desinformación, como lo hacen todas las redes sociales, y no es cierto que el gobierno pueda intervenir ordenando que no le paguen los arrendamientos. Hombre, hay que pensar en esa señora que tiene su casita o su apartamentico de lo que vive. La única pensión que ella tiene es eso. Hay que hacer el deber de que los que tengan para pagar, paguen. 2, hay que pensar en esa cantidad de personas que viven en su arriendo o que además tienen un apartamento, una habitación y la tienen su arrendada para ella pagar también su propio arriendo y sobrevivir. Mire, esta pandemia nos destapó a todos y se dio cuenta que vivimos ocultando cosas, somos farsantes, decimos mentiras, aparentamos, pero la realidad es una. Y gracias a ustedes, la verdad, este trabajo nos permite que entre todos, de manera colaborativa, oigan bien la expresión, ahora todo el mundo quiere hablar de colaborativo. Este programa Zoom es un trabajo colaborativo. Esta es la nueva sociedad. En adelante nos vamos a tener que entender entre amigos. Miren,
casos que me llegan, 117 comerciantes del sector del Prado están con las puertas cerradas, tienen que pagar su arrendamiento. ¿Cómo hacen si no tienen ingresos? Pero los dueños de los locales, que no necesariamente es un solo dueño, ¿cómo va a hacer para recoger a la plática que la están necesitando también? Algunos de ellos deben el crédito hipotecario que les puede comprar en ese local. Entonces, el escenario es complejo. No lo podemos resolver a rajatabla. Me parece excelente que este equipo fortalezcámoslo. ¿Qué requerimos hoy? Preguntarle a las empresas aseguradoras, a Libertador, que es la empresa de Seguros Bolívar, y a las demás empresas aseguradoras que hay ahí, cómo es que ellos van a responder con esa cuota o esa póliza que nos vendieron en el momento de tomar el contrato de arrendamiento. Oigámonos entre todos. Doctor José Ángel. Bueno, doctor Julián, siga. Es muy buena la apreciación que usted hace en estos momentos respecto a las pólizas de arrendamiento. Es cierto que al gobierno nacional le ha sido... Perdimos el audio del doctor Julián. Aló. Sí, ¿Me copian? Sí, señor. Sí, ahora sí. Doctor José Ángel, es muy importante la precisión que usted hizo frente a las pólizas. Si el gobierno nacional expide el decreto, muy seguramente las pólizas van a decirle a cada una de las personas que va a ir a reclamarle por el no pago de los arrendamientos que no se ha constituido una mora, porque el mismo decreto lo dice. No hay una constitución de mora, simplemente hay es un pago aconductado. Entonces, las aseguradoras muy posiblemente van a decir, el problema es de ustedes, miren a ver cómo inician conciliaciones, cobros, pero nunca se ha constituido mora. Segundo, las pólizas siempre colocan en la letra menuda en los imprevistos como estos de fuerza mayor o imprescindibles en lo asegurado, porque es imposible asegurar algo imprescindible. Entonces, muy seguramente las pólizas van a coger y van a prender su lavamanos y se van a lavar las manos, y los inmediatamente perjudicados son las personas que son propietarios de inmuebles que han puesto a disposición para arrendar. Pero también pensemos en ese gran grupo de comerciantes que hoy está aglomerado en el sector del Prado, cabecera, que son arriendos que superan los 10, 15 millones de pesos y que no tienen un peso de ingreso y adicionalmente tienen que soportar los gastos de sus empleados, como son la seguridad social. Bueno, ayer salió un alivio, pero tienen la capacidad económica de soportarlo. Usted lo ha dicho, muchas de las personas que somos de estrato 3, 4, incluso 5, vivimos una vida aparente. ¿Por qué? Porque no tenemos un capital suficiente para soportar estas contingencias. Entonces, es importante. Yo invito a los comerciantes a no realizar el pago o realizar un acuerdo que no tenga con un margen superior al 30% del valor del ingreso del canon y se vayan a un futuro pleito o una revisión del mismo contrato de arrendamiento. Si no sale el decreto. Bueno, tenemos también en línea al doctor Carlos Elí Rojas. Vaya listándose para que nos conteste. Mientras tanto, el doctor Carlos Alfaro nos dice qué otras medidas hay por parte de las empresas inmobiliarias para aliviar un poco la carga a los arrendatarios. Una de ellas fue el no cobro de los intereses por la mora en su canon de arriendo. Doctor Carlos Alfaro. Gracias. Un saludo muy especial para el doctor Amador, conocedor de este tema. A ver, como lo dijo el señor presidente, que para mí no va a sacar ese decreto, como en el 24 superior, invita, exhorta a las partes a que lleguen a un acuerdo, y muy especialmente a las compañías aseguradoras, especialmente la Libertador, como decía el doctor Amador, para que se pongan la mano en el corazón y todos colaboremos, todos participemos en aras de lograr una equidad y un buen entendimiento, que ninguna de las partes que interviene en la situación planteada vaya a salir más perjudicada, que ninguno saque provecho de la otra. Pero insisto, hay derechos fundamentales, los ya citados, el derecho a la propiedad, a una vida digna, el mínimo vital, que necesariamente se tienen que respetar por encima de cualquier acuerdo entre las partes. Gracias. Tenemos también como invitado en la sala al doctor Carlos Elí Rojas, que tenía una apreciación en cuanto a este tema de los arriendos. Doctor Carlos Elí, bienvenido a La Resistencia TV. Habilita el micrófono. Listo. ¿Ya? ¿Me escuchan?
señor. Perfecto. Bueno, buenos días. Sí, claro, mire, para mí es muy importante este tema porque no podemos caer en extremismos que no nos sirven para absolutamente nada, ¿cierto? Yo quiero llevarlos o quiero culminarlos de manera muy respetuosa a que tenemos que llegar a un diálogo eficiente, a un diálogo asertivo. Es decir, arrendatario y arrendador tienen que llegar a un acuerdo mutuo sobre el canon del arriendo. No podemos decir, no podemos mandar un mensaje equivocado diciendo que no hay que pagar el arriendo, porque el arriendo hay que pagarlo. El arrendador está en todo su derecho de recibir la plata de ese canon mensual por el cual tiene su bien inmueble. Hay mucha gente que vive de eso también, ¿cierto? Entonces el gobierno nacional ¿a qué nos invita? A que lleguemos a acuerdos asertivos entre las partes. Como muy bien el doctor Alfaro lo decía, esto es derecho privado, esto es un acuerdo entre las partes. El contrato es vinculante para quien lo firma. Y en este orden de ideas tenemos que llegar a un acuerdo. Yo los invito a eso, a que hagamos acuerdos con los arrendatarios o con el arrendador, sea el caso que sea, para llegar a un acuerdo sobre ese pago de ese canon, porque el pago hay que hacerlo también, porque esa gente vive de eso. El gobierno que ha dicho, el decreto no ha salido, pero ya se manifestó en cuanto a temas muy particulares y él dice que los intereses moratorios no se pueden cobrar a partir de abril y por 2 meses más, que es lo que tienen tasado, va a durar la contingencia. No se cobran intereses moratorios, no se pueden hacer los desalojos durante ese tiempo tampoco, están prohibidos, ¿cierto? Pero ¿eso con qué lo hacen? Eso lo hacen con el ánimo de que todas las partes salgamos punjantes, salgamos adelante, porque aquí no podemos asumir la culpa sobre una sola parte de la balanza tiene que ser equitativa. Ya después que pase esta contingencia, ya vendrán demandas, ya vendrán diferentes situaciones jurídicas correspondientes a lo que actuemos en este momento, pero en este momento yo los invito a que lleguemos a acuerdos asertivos porque los cánones sí hay que pagarlos. Hay que pagarlos. Ahora, como escuchaba en intervenciones pasadas, hay 2 situaciones que preocupan a los comerciantes: el pago del canon del arriendo comercial y la situación jurídica, contractual o laboral con sus empleados. Son 2 situaciones totalmente distintas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque una corresponde al carácter mercantil y la otra a carácter laboral, y son situaciones que una no excluye la otra. Si yo pago a los empleados, no quiere decir que porque les pagué ya no tengo que pagar el arriendo, tengo que pagarlo también. Aquí es donde tenemos que llegar entonces a las ideas de llegar a un acuerdo con ese arrendador para que nos esperen o para que se haga un descuento dependiendo de la situación y poder cumplir con la nómina de los empleados. Pero no quiero que se llegue un mensaje equivocado, que se piense que porque yo pago a mis empleados estoy en el derecho de no pagar el canon, porque el canon también hay que pagarlo. Muchas gracias. Doctor Julián. Doctor Carlos, es importante resaltar que lo que usted nos expresa, pues, tiene toda la lógica y todo el sentido. Ninguna de las 2 es excluyente a la otra. Pero tenemos es que expresarle a todas las personas que nos consultan, es una verdad. Es imposible hoy pagar un arriendo cuando yo tengo mi local cerrado o mi establecimiento comercial cerrado. Cosa diferente es el arriendo de una vivienda donde yo estoy ahorita pasando la cuarentena y estoy recibiendo un salario por parte de un empresario. Estoy recibiendo yo un salario, pues ¿cómo no me voy a colocar al día con mis pagos de los arriendos? Esto se tendrá que ponderar en un futuro, se tendrá que sopesar esta situación. Pero también es importante que digamos a los comerciantes que le dé prioridad al pago de las nóminas, que no suspenda contratos, que le dé prioridad a la economía para que la economía siga girando en valor de nuestros trabajadores. Que esperemos, porque también es claro y también es un mensaje que le doy a los comerciantes, que no se van a cobrar primero cuotas extraordinarias o pecuniarias, no se van a cobrar intereses morosos, simplemente intereses corrientes por 3 meses. Capitalice ese dinero, téngalo, lo va a pagar. Va a iniciar le pueden iniciar un proceso, muy bien, en un futuro lo van a iniciar. Pero hoy es importante que usted tenga claro que usted toma la decisión. Si usted recibe un ingreso, pague. Si no recibe el ingreso, ¿cómo va a pagar? Bueno, vamos a abrir micrófonos para que las personas que quieran participar
No está por ahí, entonces el doctor José Ángel Amador, que alzó la manito. Sí, vale la pena insistir en algo que es muy interesante. Estamos viviendo una crisis que nadie sabe hasta dónde va a llegar. El borrador de decreto insinuó 2 meses más después del 25 de abril, porque la emergencia económica es por 1 mes, 30 días exactamente. Y de ahí para allá en el borrador del decreto hizo referencia a 2 meses más. Ya estamos hablando de 3 meses. Pero quienes medianamente entendemos este tema o hemos estudiado un poquito el asunto, creemos que no va a llegar para allá para el año entrante. O sea, la situación es muy crítica. Es una situación que no da espera. Yo quisiera hacer un llamado muy importante a lo siguiente, mire. El Estado protege a los bancos, al sector financiero y por lo tanto a las inmobiliarias. Los abogados tenemos que buscar un mecanismo para que las empresas aseguradoras de los contratos de arrendamiento se metan la mano al bolsillo. Ese es el oficio nuestro, punto 1. Punto 2, es bien importante que las inmobiliarias, ojo, ellos viven de esa intermediación, jueguen un papel todavía más trascendente, porque yo en los propietarios que he asesorado, la inmobiliaria supuestamente consultan al propietario. Quien decide sí o no en la rebaja o la misma moratoria es el propietario, no es la inmobiliaria, porque él apenas es un administrador del contrato de arrendamiento. Los gremios, ojo que el dinero que supuestamente hay a nivel nacional para las ayudas a los pequeños industriales lo administran los dueños, perdón, los gremios. Entonces necesitamos aquí a Felonjas, a la loja de propiedad raíz, a Solonjas, necesitamos que las personas intervengan de manera muy directa para tratar de colaborar en este tema. Doctor González, vamos a darle paso al doctor Germán Torres. Doctor Germán Torres, ¿usted tiene algo que decir? Muchísimas gracias, Marco. Yo sí quisiera que abriera el micrófono para que muchas personas de los que están aquí participaran. Un saludo especial a Paola, que nos está viendo desde el principio del programa. La pregunta es, y lo que quería en el comentario agregarles es, hay una persona que no hemos tenido en cuenta, que es el fiador, el codeudor. Es una persona que va a tener que salir a responder también en el caso de toda esta problemática de los inquilinos. En el caso de digan que no estoy produciendo, que está cerrado el local, etcétera, etcétera. Ese inquilino va a salir a perder también junto con el codeudor o con el fiador. No lo hemos tenido en cuenta. Entonces, en ese caso, quiero que también pensemos cómo vamos a responder a ese propietario, como le decía el doctor Amador. Ese personaje se demoró muchos años en hacerse un capital para que hoy le produzca una renta y que de la noche a la mañana ese inquilino le fue mal porque la discoteca está cerrada, pero cuando estaba ganando no compartió conmigo las utilidades. Ahora que está en las pérdidas, sí, yo voy a tener que asumir las pérdidas, es algo que puede ser injusto. Entonces hay que analizar ese sentido. ¿Y quién es uno de los más perjudicados? El pobre fiador. Ese va a ser el más perjudicado en estos casos. Bueno, aquí hay gerentes o propietarios de inmobiliarias. Ojalá que ellos contesten esa pregunta que hace, o esa inquietud que tiene el doctor Germán Torres. Pero el codeudor normalmente también es deudor, porque también es deudor, acompaña la obligación. El problema es si los dos no tienen una fuente de ingresos para cumplir con este canon de arrendamiento. Entonces, pues la invitación particular es a llegar a hacer acuerdos, pero no de un 100% en la parte comercial. En la parte comercial deben hacerse acuerdos en un promedio hasta de un 30%. Para mi concepto muy personal y profesional. Bueno, estamos llegando al final de este programa, pero antes démosle la palabra al doctor Carlos Alfaro, que quiere intervenir. Dolorosamente para mis colegas y demás intervinientes, estamos en un Estado de Derecho. Y repito e insisto, por enésima vez, el señor presidente no emitió este decreto para regular estas relaciones entre particulares. Esto es de derecho privado. Aquí no se resume a buenas intenciones. Aquí simplemente se debe reducir el tema a que todos debemos cooperar. Fiadores, dueños de apartamentos o casas, empresas arrendadoras y especialmente las pólizas para que respondan por esta situación. Pero insisto, prevalece el Estado de Derecho. Gracias, muy amable. Interesante este tema. ¿Se debe o no se debe pagar arriendo en esta cuarentena, en esta crisis sanitaria que estamos viviendo en Colombia? Infortunadamente llegamos al final de nuestro programa
a través de Zoom, La Resistencia TV. Un saludo muy especial para todos los invitados en la sala que estuvieron participando, a nuestros amigos panelistas, quienes hacen parte de La Resistencia TV, Alex Bayona, Germán Torres, Carlos Alfaro, Julián Duarte, y este servidor quien les habla, Marcos Perales Jr. Les digo, nos veremos el próximo lunes a las 10 de la mañana con un programa interesante, donde tendremos como invitado al representante a la Cámara, Edwin Ballesteros, hablando sobre las ayudas que el Estado nos está dando en estos tiempos de pandemia. Un saludo a todos y nos veremos el próximo lunes a las 10 de la mañana.